Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro, una obra de Karl Marx. Prefacio. La forma de este trabajo hubiera sido, por un lado, más rigurosamente científica y por otro, menos pedante en ciertos puntos, si su intento primitivo no se hubiera circunscrito a convertirlo en una tesis de doctorado. Razones extrínsecas me deciden, sin embargo, a publicarlo según su aspecto. Creo, además, que he resuelto aquí un problema hasta ahora insoluble dentro de la historia de la filosofía griega. Los especialistas saben que para el tema de esta disertación no existen trabajos anteriores de ninguna clase. Hasta nuestros días, todos se han contentado con repetir las simplezas de Cicerón y Plutarco. Gassendi, que liberó a Egipto de la prohibición que le habían impuesto los padres de la Iglesia y toda la Edad Media, período de irracionalidad victoriosa, solo presenta en su exposición un momento interesante. Busca acomodar su conciencia católica con su ciencia pagana. A Epicuro en la Iglesia, trabajo perdido. Por otra parte, es como si se quisiera arrojar el hábito de una monja cristiana sobre el cuerpo bellamente floreciente de Lais griega. Gassendi, por cierto, aprendió más filosofía en Epicuro que lo que pudo enseñarnos sobre él. Debe considerarse este estudio solo como anticipo de un escrito más amplio en el que expondré con detalles el ciclo de la filosofía epicúrea, estoica y escéptica y sus relaciones con toda la especulación helénica. Allí he de eliminar las faltas de forma y otras semejantes del presente ensayo. Hegel ha determinado en verdad con exactitud en sus grandes líneas lo general de los mencionados sistemas, pero en el plan maravillosamente vasto y audaz de su historia de la filosofía, del que puede hacerse arrancar la historia de esta disciplina, no era posible, por una parte, entrar en los pormenores y por otra, su concepción de lo que llamó lo especulativo por excelencia le impidió a este gigantesco pensador reconocer en esos sistemas el alto significado que ellos tienen para la historia de la filosofía griega y el espíritu griego en general. Estos sistemas constituyen la clave de la verdadera historia de la filosofía helénica. En cuanto a sus relaciones con la vida griega, se halla una indicación más profunda en un escrito de mi amigo Klippen, Friedrich der Gross und seinen Widersacher, Federico el Grande y sus adversarios. Si hemos agregado como apéndice una crítica de la polémica de Plutarco contra la teología de Epicuro, ello se debe a que esta controversia no es un caso aislado, sino
la expresión de un hecho que representa en sí de modo eminente el vínculo entre el entendimiento teologizante y la filosofía. Entre otras cosas, no trataremos en la crítica de demostrar la falsedad general del punto de vista de Plutarco cuando arrastra a la filosofía ante el tribunal de la religión. Sobre esto baste, en lugar de otro razonamiento, este pasaje de David Hume. Es, por cierto, una especie de injuria para la filosofía cuando se la constriñe a ella, cuya autoridad soberana debería ser reconocida en todas partes, justificarse en cada oportunidad a causa de sus consecuencias y a defenderse desde el instante que entra en conflicto con cada arte y ciencia. Esto hace pensar en un rey que fuera acusado de alta traición contra sus propios súbditos. La filosofía, mientras una gota de sangre haga latir su corazón absolutamente libre y dominador del mundo, declarará a sus adversarios junto con Epicuro: no es impío aquel que desprecia a los dioses del vulgo, sino quien se adhiere a la idea que la multitud se forma de los dioses. La filosofía no oculta esto. La profesión de fe de Prometeo, en una palabra: yo odio a todos los dioses, es la suya propia, su propio juicio contra todas las deidades celestiales y terrestres que no reconocen a la autoconciencia humana como la divinidad suprema. Nada debe permanecer junto a ella. Pero a los despreciables individuos que se regocijan de que en apariencia la situación civil de la filosofía haya empeorado, esta a su vez les responde lo que Prometeo a Hermes: servidor de los dioses, has de saber que yo no cambiaría mi miseria suerte por tu servidumbre. Prefiero seguir a la roca encadenado antes que ser el criado fiel de Zeus. En el calendario filosófico, Prometeo ocupa el lugar distinguido entre los santos y los mártires. Berlín, marzo de 1841. Primera parte. Diferencia general entre la filosofía democritea y epicurea de la naturaleza, objeto de la disertación. Parece acontecerle a la filosofía griega lo que no debe suceder en una buena tragedia: presentar un desenlace débil. Con Aristóteles, el Alejandro Magno de la filosofía helénica, creeríamos que termina en Grecia la historia objetiva de la filosofía, y aún los estoicos, a pesar de su energía viril, no lograron, como los espartanos habían conseguido en sus templos, encadenar a Atenea a Hércules, de manera que ella no pudiera huir. A los epicúreos, estoicos y escépticos se les considera casi como un complemento inadecuado, sin ninguna relación con sus vigorosos antecesores. La filosofía epicúrea sería un agregado sincrético de la física democritea y de la moral cirenaica. El estoicismo, una mezcla de la especulación cosmológica de Heráclito, de la concepción ética del mundo de los cínicos y hasta un poco de lógica aristotélica.
El escepticismo finalmente resulta el mal necesario opuesto a tales corrientes dogmáticas. Se vinculan así, sin advertirlo, esas escuelas filosóficas a la filosofía alejandrina, convirtiéndolas en un eclecticismo estrecho y tendencioso. La filosofía alejandrina, en último término, es considerada como una extravagancia, una desintegración absoluta, un desorden, en fin, donde se podría a lo sumo reconocer la universalidad de la intención. Existe, no obstante, una verdad muy simple: el nacimiento, el florecimiento y la muerte constituyen el círculo férreo en que se haya confinado todo lo humano y que debe ser recorrido. No habría entonces nada extraño en el hecho de que la filosofía griega, después de haber alcanzado la más elevada floración con Aristóteles, se hubiera marchitado inmediatamente, pero la muerte de los héroes semeja a la puesta del sol y no al estallido de una rana que se ha inflado. Y además, el nacimiento, el florecimiento y la muerte son representaciones muy generales, muy vagas, en que todo se puede hacer entrar, pero donde nada es aprehendido. La muerte está ella misma preformada en lo viviente. Sería necesario entonces, tanto como la forma de la vida, captar esta otra, según su estructura, mediante un carácter específico. En definitiva, si arrojamos una mirada sobre la historia, resultan el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo fenómenos particulares. No son ellos el arquetipo del espíritu romano, la forma en que Grecia emigra a Roma. No poseen una esencia tan característica, intensa y eterna que el mundo moderno mismo ha debido concederles la plenitud del derecho de ciudadanía espiritual. Insisto sobre este aspecto solo para traer a la memoria la importancia histórica de esos sistemas. Más de lo que se trata aquí no es de su significado general para la historia de la cultura. Lo que interesa es su conexión con la filosofía griega anterior. No deberíamos, en vista de tal relación, sentirnos por lo menos en la necesidad de efectuar investigaciones al comprobar que la filosofía helénica termina en dos grupos diferentes de sistemas ecléticos, de los cuales uno constituye el ciclo de las filosofías epicúrea, estoica y escéptica, y el otro es conocido con el nombre de especulación alejandrina. No es además un fenómeno extraordinario que después de las filosofías platónica y aristotélica, que se dilatan hasta la totalidad, aparecen nuevos sistemas que no se vinculan a esas ricas formas del espíritu, sino que, desandando el tiempo, se vuelven hacia las escuelas más simples. Las filosofías de la naturaleza se aproximan a la física, la escuela ética se acerca a Sócrates. ¿Cómo es posible, por otra parte, que los sistemas posteriores a Aristóteles encuentren de alguna manera sus fundamentos ya preparados en el pasado?
que Demócrito sea relacionado con los cirenaicos y Heráclito con los cínicos. Es un azar que en los epicúreos, los estoicos y los escépticos, todos los momentos de la autoconciencia sean presentados en absoluto, pero cada momento como una existencia peculiar. Esos sistemas en conjunto forman la construcción completa de la autoconciencia, el carácter, en fin, por el cual el pensamiento griego comienza míticamente con los 7 sabios, rasgo que se encarna en efecto como el centro de la filosofía en Sócrates, su demiurgo. Me refiero a la esencia del sabio, del sofos. Se ha afirmado fortuitamente en esos sistemas como la realidad de la ciencia verdadera. Me parece que si los sistemas anteriores son más significativos e interesantes por el contenido, los posaristotélicos y en particular el ciclo de las escuelas epicúreas, estoica y escéptica, lo son más por la forma subjetiva, el carácter de la filosofía griega, porque es precisamente la forma subjetiva, el soporte espiritual de los sistemas filosóficos, lo que hasta aquí se ha olvidado casi por completo para considerar solo sus determinaciones metafísicas. Repetimos este párrafo. Me parece que si los sistemas anteriores son más significativos e interesantes por el contenido, los posaristotélicos y en particular el ciclo de las escuelas epicúrea, estoica y escéptica, lo son más por la forma subjetiva, el carácter de la filosofía griega, porque es precisamente la forma subjetiva, el soporte espiritual de los sistemas filosóficos, lo que hasta aquí se ha olvidado casi por completo para considerar solo sus determinaciones metafísicas. Prometo exponer en un estudio más detallado las filosofías epicúrea, estoica y escéptica en su conjunto y su relación total con la filosofía griega anterior y posterior. Me bastará por el momento con desarrollar ese encadenamiento apoyándome, por así decir, en un ejemplo y considerándolo en un solo aspecto su vínculo con la especulación anterior. Elijo como modelo de relación entre la filosofía de la naturaleza en Epicuro y Demócrito. No creo que ese punto de partida sea el más cómodo. Por un lado, en efecto, existe un viejo prejuicio en todas partes admitido, según el cual se identifican las físicas de Demócrito y Epicuro, hasta no ver en las modificaciones introducidas por este último nada más que ideas arbitrarias, y estoy obligado por otra parte a entrar en cuanto a los detalles en ciertas aparentes micrologías. Pero precisamente porque ese prejuicio es tan viejo como la historia de la filosofía, y puesto que las divergencias se hallan tan ocultas que solo se revelan ante el microscopio, el resultado será aún más importante si logramos demostrar que a pesar de su afinidad existe una entre las físicas de Demócrito
y Epicuro, una diferencia esencial que se extiende hasta los menores detalles. Lo que se puede probar en lo pequeño es aún más fácil de mostrar cuando se toman las relaciones en dimensiones mayores, mientras que, por el contrario, las consideraciones demasiado generales dejan subsistir la duda de si el resultado se confirmara en lo particular. Juicio sobre la relación de la física democritea y la epicurea. Juicio sobre la relación de la física democritea y la epicurea. Para poder apreciar la diferencia general entre mi punto de vista y las opiniones anteriores, basta con examinar rápidamente los juicios de los antiguos sobre la relación de la física de Demócrito y la de Epicuro. El estoico Posidonio, Nicolás y Soción censuran a Epicuro por haber dado como de su propiedad la doctrina democritea sobre los átomos y la de Aristipo sobre el placer. El académico Cota pregunta en Cicerón: ¿qué hay, por cierto, en la física de Epicuro que no pertenezca a Demócrito? Él modificó, en efecto, algunos detalles, pero en general no hace más que repetirlo. Y Cicerón mismo dice: en la física, a propósito de la cual mayormente se vanagloriaba, Epicuro no es más que un simple advenedizo. La mayor parte de ella pertenece a Demócrito. Cuando se separa de él o quiere corregirlo, lo altera y lo desfigura. No obstante, si bien muchos autores reprochaban a Epicuro haber expresado injurias contra Demócrito, Leoncio, según Plutarco, afirma al contrario que Epicuro estimaba a Demócrito, puesto que éste, antes que él, había profesado la verdadera doctrina y descubierto con anterioridad los principios de la naturaleza. En el tratado de Placitis Philosophorum se dice que Epicuro practicó la filosofía según Demócrito. Plutarco, en su Colotes, va más lejos al comparar sucesivamente a Epicuro con Demócrito. Empédocles, Parménides, Platón, Sócrates, Estilpón, los cirenaicos y los académicos se esfuerzan en probar que de toda la filosofía griega, Epicuro se ha apropiado lo falso y no ha comprendido lo verdadero. Y el tratado de Eus quod secundum Epicurum non vate vivi posit abunda en insinuaciones malévolas del mismo género. Esta opinión desfavorable de los autores antiguos se vuelve a hallar en los padres de la Iglesia. Cito en nota solo un pasaje de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, que merece particular mención a propósito de Epicuro, porque al interpretar las palabras en que el apóstol Pablo pone a los fieles en guardia contra los filósofos en general, formula una advertencia frente a la filosofía de Epicuro, ya que éste no ha permitido fantasear
ni una sola vez sobre la providencia. Pero el hábito ya aceptado de acusar a Epicuro de plagio aparece en su forma más sorprendente en Sexto Empírico, quien pretende convertir algunos pasajes absolutamente inadecuados de Homero y Epicarmo en las fuentes principales de la filosofía epicúrea. Es sabido que en conjunto los autores modernos sostienen también que Epicuro, como filósofo de la naturaleza, es un simple plagiario de Demócrito. Las palabras siguientes de Leibniz pueden representar aquí en general la opinión de aquellos, comillas, de ese gran hombre, Demócrito, casi no sabemos más que lo que le ha tomado Epicuro, quien no era capaz de escoger siempre lo mejor. Cierre de comillas. Así pues, mientras Cicerón reprocha a Epicuro por desvirtuar la doctrina de Demócrito, más le deja por lo menos la voluntad de mejorarla y el discernimiento de ver sus defectos, en tanto que Plutarco lo acusa de inconsecuencia y de inclinación predeterminada hacia lo peor, y llega hasta a sospechar de sus intenciones. Leibniz le niega aún la aptitud de extraer con destreza los pasajes de Demócrito. Sin embargo, todos concuerdan en decir que Epicuro ha tomado su física de Demócrito. Dificultades relativas a la identidad de las filosofías democritea y epicurea de la naturaleza. En otros testimonios históricos, muchos argumentos defienden la identidad de la física de Demócrito y la de Epicuro. Los principios, los átomos y el vacío son indiscutiblemente los mismos, solo en las determinaciones particulares parece prevalecer alguna divergencia arbitraria, es decir, accesoria. Más subsiste entonces un enigma singular, insoluble. Dos filósofos enseñan en absoluto la misma ciencia y lo hacen, por cierto, de la misma manera. Sin embargo, ¿qué inconsecuencia se hallan en diametral oposición en todo lo que concierne a la verdad, la certeza, la aplicación de esta ciencia y de un modo general respecto de la relación entre el pensamiento y la realidad? Lo digo que están en oposición diametral y trataré ahora de demostrarlo. Parece difícil fijar la opinión de Demócrito sobre la verdad y la certeza del saber humano. Nos hallamos en presencia de pasajes contradictorios, o mejor, no son los fragmentos, sino las ideas de Demócrito las que se contradicen. En efecto, la afirmación de Trendelenburg en comentario sobre la psicología de Aristóteles, según la cual solo los autores posteriores revelan dicha contradicción que Aristóteles habría ignorado, es realmente inexacta, pues se dice en la psicología de Aristóteles, comillas, Demócrito considera el alma y el entendimiento como una sola y misma cosa.
Según él, lo verdadero es el fenómeno. Cierre de comillas. Y en la metafísica leemos al contrario, comillas. Demócrito pretende que no existe la verdad o que ella está oculta. Cierre de comillas. Estos pasajes de Aristóteles no se contradicen. Si el fenómeno es lo verdadero, ¿cómo lo verdadero puede estar oculto? El hecho de estar oculto no comienza sino en el momento en que el fenómeno y la verdad se separan. Ahora bien, Diógenes Laercio refiere que se ha colocado a Demócrito entre los escépticos. Él cita su máxima: en realidad nosotros no sabemos nada, pues la verdad permanece oculta. Afirmaciones análogas se encuentran en Sexto Empírico. Esta opinión en Demócrito, escéptica, incierta y en el fondo contradictoria consigo misma, está solo desarrollada sobre todo en la forma en que se determina la relación del átomo con el mundo de la apariencia sensible. Por una parte, el fenómeno sensible no pertenece a los átomos mismos. Ese fenómeno no es sensible, sino que posee una apariencia subjetiva. Comilla, los principios verdaderos son los átomos y el vacío. El resto es opinión, apariencia. Cierre de comillas. Solo en la opinión existen lo caliente y lo frío. En verdad, no hay más que átomos y vacío. No resulta entonces un objeto de la pluralidad de los átomos, sino que por combinación de los átomos, todo objeto parece devenir uno. En consecuencia, solo la razón debe considerar los principios, los que a causa de su misma pequeñez son en absoluto inaccesibles al ojo humano. Por eso se les llama ideas. Además, por otra parte, el fenómeno sensible es el único objeto verdadero y la antítesis es la frónesis, más lo verdadero es mutable, inestable en fenómeno. Pero decir que el fenómeno es lo verdadero resulta contradictorio. Por consiguiente, ora un aspecto, ora el otro, es convertido en subjetivo y objetivo. La contradicción parece así resuelta porque ella es dividida en dos mundos. Demócrito reduce, por tanto, la realidad sensible a la apariencia subjetiva, mas la antinomia, eliminada del mundo de los objetos, existe en su propia autoconciencia, en la que el concepto del átomo y la intuición sensible se enfrentan hostilmente. Demócrito no escapa entonces a la antinomia. No es aquí aún el lugar para explicar esto. Basta con que no se pueda negar su existencia. Escuchemos por el contrario a Epicuro. El sabio, dice él, se comporta dogmáticamente y no en forma escéptica. Mejor aún, lo que se asegura, por cierto, la ventaja sobre todos es que él sabe con convicción. Escuchemos por el contrario a Epicuro. El sabio, dice él,
se comporta dogmáticamente y no en forma escéptica. Mejor aún, lo que le asegura, por cierto, la ventaja sobre todos es que él sabe con convicción, comillas, todos los sentidos son heraldos de la verdad, cierre de comillas. Nada puede refutar a la percepción sensible, ni la sensación semejante a la semejante a causa de su similitud de valor, ni la desemejante a la desemejante, pues ambas no juzgan el mismo objeto, ni tampoco el concepto puede refutarlas, porque éste depende por entero de la percepción sensible. Se dice en la canónica, pero mientras Demócrito reduce el mundo sensible a una apariencia subjetiva, Epicuro hace de él un fenómeno objetivo. Y es a conciencia que se diferencia en este punto, pues afirma que comparte los mismos principios, mas no convierte las cualidades sensibles en simples opiniones. Una vez admitido entonces que la percepción sensible fue el criterio de Epicuro y que el fenómeno objetivo le corresponde, se puede considerar como exacta la consecuencia ante la cual Cicerón se encoge de hombros. Comillas, el sol le parece grande a Demócrito porque él es un sabio versado perfectamente en geometría. Epicuro supone que tiene alrededor de 2 pies de diámetro, pues este juzga que es tan grande como parece. B. Esta diferencia en los juicios teoréticos de Demócrito y Epicuro sobre la certeza de la ciencia y la verdad de sus objetos se realiza en la energía, en la praxis científica dispares de estos hombres. Demócrito, para quien el principio no deviene del fenómeno y permanece sin realidad ni existencia, tiene por el contrario frente a él un mundo real y concreto, el mundo de la percepción sensible. El mundo es, en efecto, una apariencia subjetiva, aunque por eso mismo separado del principio y abandonado en su realidad independiente. Mas es al mismo tiempo el único objeto real que como tal tiene valor y significado. Por ese motivo Demócrito es empujado a la observación empírica. Al no hallar satisfacción en la filosofía, se arrojó en brazos del conocimiento positivo. Hemos visto más arriba que Cicerón lo llama vir eruditus. Él es versado en física, ética, matemática, en las disciplinas enciclopédicas, en todas las artes. Ya el catálogo de sus libros, registrado por Diógenes Laercio, testimonia su saber. Empero, la erudición tiene por característica extenderse en amplitud, reunir datos e investigar en lo externo. Así vemos en Demócrito recorrer la mitad del mundo para recoger experiencias, conocimientos y observaciones. De todos mis contemporáneos se vanagloria. Yo soy el que ha recorrido la mayor parte de la tierra y explorado los países más remotos.
He visto los climas y regiones más variados. He oído a los sabios más ilustres y nadie me ha sobrepasado en la composición de figuras con demostraciones, ni aun los llamados arpedonaptas de Egipto. Demetrio en los homónimos y Antístenes en las sucesiones informan que Demócrito se detuvo en Egipto junto a los sacerdotes para aprender geometría, así como también permaneció entre los caldeos en Persia y que llegó hasta el Mar Rojo. Algunos afirman que se encontró con los gimnosofistas de la India y que visitó a Etiopía. Fue empujado tan lejos en parte que el deseo de aprender que no le daba reposo, pero también por el hecho de no hallar satisfacción en el verdadero conocimiento, es decir, en el saber filosófico. Repetimos este párrafo. Algunos afirman que se encontró con los gimnosofistas de la India y que visitó a Etiopía. Fue empujado tan lejos en parte que el deseo de aprender que no le daba reposo, pero también por el hecho de no hallar satisfacción en el verdadero conocimiento, es decir, en el saber filosófico. El saber que él tiene por auténtico es vacío. El que le ofrece un contenido carece de verdad. La anécdota de los antiguos puede ser una fábula, pero es verdadera en cuanto expresa la contradicción de su naturaleza. Demócrito mismo se habría privado de la vista para que la visión sensible no oscureciera en él la penetración del espíritu. Es el mismo hombre que, según Cicerón, había recorrido la mitad del mundo, mas no logró hallar lo que buscaba. Una figura totalmente opuesta nos presenta Epicuro. Él se siente satisfecho y feliz con la filosofía. Será necesario, dice, que sirvas a la filosofía para obtener la verdadera libertad. Quien se dedica y entrega a la filosofía no debe, espera muy pronto se verá emancipado, pues servir a la filosofía significa libertad. Que el joven enseña Epicuro, consecuentemente no dude en filosofar, ni el anciano renuncie a filosofar, porque nadie es demasiado joven ni demasiado maduro para recobrar la salud del alma. Pero quien diga que el tiempo de filosofar no ha llegado aún o que ha pasado, se asemeja a aquel que pretende que el momento de ser feliz todavía no está en sazón o que se ha esfumado. Repetimos esta aserción. Una figura totalmente opuesta nos presenta a Epicuro. Él se siente satisfecho y feliz con la filosofía. Comilla, será necesario, dice, que sirvas a la filosofía para obtener la verdadera libertad. Quien se dedica y entrega a la filosofía no debe, espera muy pronto se verá emancipado, pues servir a la filosofía significa libertad.
que el joven enseña Epicuro, consecuentemente, no dude en filosofar, ni el anciano renuncie a filosofar, porque nadie es demasiado joven ni demasiado maduro para recobrar la salud del alma. Pero quien diga que el tiempo de filosofar no ha llegado aún o que ha pasado, se asemeja a aquel que pretende que el momento de ser feliz todavía no está en sazón o que se ha esfumado. Mientras Demócrito, a quien no le ha satisfecho la filosofía, se abandona al conocimiento empírico, Epicuro desprecia las ciencias positivas. Ellas no contribuyen en nada a la perfección verdadera. Se le llama enemigo de la ciencia, despreciador de la gramática. Se la acusa aún de ignorancia, pero dice un epicúreo en Cicerón: no era Epicúreo quien carecía de erudición, sino que sus ignorantes son los que creen que aquello que es vergonzoso para el niño no saberlo, debe, sin embargo, repetirlo el anciano. Empero, en tanto Demócrito trata de instruirse junto a los sacerdotes egipcios, los caldeos de Persia y los gimnosofistas indios, Epicúreo se jacta por su parte de no haber tenido maestros, de ser un autodidacto. Algunos dicen, él, según Séneca, persigue la verdad sin la menor ayuda. Entre estos, él se ha abierto camino, y de ellos, de los autodidactos, hace los mayores elogios. Los otros no serán más que cerebros de segunda clase, mientras Demócrito ha viajado por todos los países del mundo. Epicuro apenas abandonó 2 o 3 veces su jardín de Atenas y se dirigió a Jonia, no para dedicarse a investigaciones, sino para visitar a sus amigos. En tanto, finalmente, Demócrito, desesperando del saber, se quita él mismo la vista. Epicuro, en cambio, cuando siente aproximarse la hora de la muerte, se introduce en un baño caliente, pide vino puro y recomienda a sus amigos que permanezcan fieles a la filosofía. C. Las distinciones hasta aquí desarrolladas no deben atribuirse a la individualidad accidental de ambos filósofos. Son tendencias opuestas que toman cuerpo. Vemos como diferencias de energía práctica, lo que más arriba se expresa en forma de divergencias de la conciencia teorética. Consideremos finalmente la forma de reflexión que representa la referencia del pensamiento al ser, la relación misma. En la relación general que el filósofo da conjuntamente del mundo y el pensamiento, él solo se objetiva a sí mismo del modo en que su conciencia particular se comporta ante el mundo real. Pero Demócrito, como forma de reflexión de la realidad, emplea la necesidad. Aristóteles dice de él que reconduce todo a la necesidad. Diógenes Laercio expresa que el torbellino de los átomos, de lo que todo se origina, es la necesidad democrítea.
Más satisfactoriamente habla a este respecto el autor de Plactis Philosophorum. La necesidad sería, según Demócrito, el destino y la justicia, la providencia y la creadora del mundo. Pero la sustancia de esta necesidad sería la antititia, el movimiento, el impulso de la materia. Un pasaje análogo se halla en las églogas físicas de Estobeo y en el libro sexto de la Praeparatio Evangelica de Eusebio. En las églogas éticas de Estobeo se conserva la sentencia siguiente en Demócrito, reproducida casi en la misma forma en el libro 14 de Eusebio, comillas. Los hombres han forjado el fantasma del azar, manifestación de su propio desconcierto, pues el azar se halla en lucha con todo pensamiento vigoroso. Cierre de comillas. También Simplicio atribuye a Demócrito un pasaje donde Aristóteles habla de la vieja doctrina que suprime el azar. Epicuro escribe, en cambio, la necesidad a la que algunos convierten en dominadora absoluta no existe. Hay algunas cosas fortuitas, otras dependientes de nuestro arbitrio. Es imposible persuadir a la necesidad. El azar, al contrario, es inestable. Sería preferible seguir el mito sobre los dioses que ser esclavo del lado de los físicos, pues aquel deja la esperanza de la misericordia por haber honrado a los dioses, pero éste presenta la inexorable necesidad. Sin embargo, debe admitirse el azar y no la divinidad, como cree el vulgo. Es un infortunio vivir en la necesidad, mas vivir en ella no es una necesidad. Por todas partes se hallan abiertas las sendas numerosas, cortas y fáciles que conducen a la libertad. Agradezcamos pues a Dios que nadie pueda ser retenido en la vida. Dominar a la necesidad misma está permitido. Cierre de comillas. Lo mismo expresa Bellello en Cicerón sobre la filosofía estoica. Comilla. ¿Qué debe pensar de una filosofía para la cual, como para las comadres ignorantes, todo parece suceder gracias al hado? Por Epicuro hemos sido redimidos y puesto en libertad. Cierre de comillas. Así Epicuro niega aún el juicio disyuntivo, a fin de no verse constreñido a reconocer ninguna necesidad. Se afirma también, en efecto, que Demócrito ha utilizado el azar más de esos dos pasajes que sobre esto se hallan en Simplicio. Uno torna al otro sospechoso porque muestra abiertamente que Demócrito no emplea las categorías del azar,
sino Simplicio, quien se las ha atribuido a aquel como consecuencia. Él dice, en efecto, que Demócrito no indica ningún fundamento de la creación del mundo en general. Parece convertir el azar en fundamento, pero se trata aquí de la determinación del contenido, pero no se trata aquí de la determinación del contenido, sino de la forma que Demócrito ha empleado conscientemente. Otro tanto vale para testimoniarlo Eusebio. Demócrito habría erigido al azar en amo de lo universal. Otro tanto vale para el testimonio de Eusebio. Demócrito habría erigido al azar en amo de lo universal y lo divino, y juzgado que todo acaece allí a través de él, en tanto lo descartaba de la vida humana y de la naturaleza empírica, y aún calificaba de insensatos a sus partidarios. En parte vemos aquí las simples deducciones del obispo cristiano Dionisio, y por otro lado, que allá donde comienza lo universal y lo divino, el concepto democriteo de la necesidad cesa de diferenciarse del azar. Un punto es históricamente cierto: Demócrito emplea la necesidad, Epicuro el azar, y cada uno de ellos rechaza con aspereza polémica la opinión contraria. La consecuencia más importante de esta diferencia reside en la forma de explicar los fenómenos físicos particulares. La necesidad aparece, en efecto, en la naturaleza finita como necesidad relativa, como determinismo. La necesidad relativa no puede ser deducida de la posibilidad real, es decir, es un conjunto de condiciones, de causas, de fundamentos, etcétera, que sirve de medio a esa necesidad. La posibilidad real es la explicación de la necesidad relativa, y la encontramos empleada por Demócrito. Citamos ya como justificación algunos pasajes tomados de Simplicio. Si un hombre que se siente sediento bebe y en consecuencia aplaca su deseo, Demócrito no dará como causa de ello el azar, sino la sed. En efecto, aunque parezca que él emplea el azar en la creación del mundo, afirma sin embargo que en particular nada origina, sino que lleva a otras causas. Así, por ejemplo, la excavación es la causa del hallazgo del tesoro, o el crecimiento la causa del olvido. Así, por ejemplo, la excavación es la causa del hallazgo del tesoro, o el crecimiento la causa del olivo. El entusiasmo y la seriedad con los que Demócrito introduce este modo de explicación en el estudio de la naturaleza, la importancia que concede a la teoría de tales motivaciones, se expresan ingenuamente en esta confesión: prefiero hallar una nueva causa que ceñir la corona real de Persia. Una vez más, Epicuro se opone de tal manera directa a Demócrito. El azar es una realidad
que solo tiene valor de posibilidad, pero la posibilidad abstracta es, por cierto, lo opuesto a la real. Esta última está centrada en límites precisos como el entendimiento. La otra no conoce fronteras como la imaginación. La posibilidad real trata de demostrar la necesidad y la realidad de sus objetos. La abstracta no se ocupa del objeto que es explicado, sino el sujeto que explica. Solo se necesita que el objeto sea posible, pensable. Lo que es posible abstractamente, lo que puede ser pensado, no constituye para el sujeto pensante ni un obstáculo, ni un límite, ni una dificultad imprevista. Poco importa que esta posibilidad sea igualmente real, porque el interés no se extiende aquí sobre el objeto como tal. Epicuro procede, pues, con ilimitada negligencia a la explicación de los diversos fenómenos físicos particulares. Esto se aclarará mejor en la carta a Pitocles que examinaremos luego. Epicuro procede, pues, con ilimitada negligencia en la explicación de los diversos fenómenos físicos particulares. Esto se aclarará mejor en la carta a Pitocles que examinaremos luego. Basta aquí observar su actitud frente a los juicios de los físicos precedentes. En los pasajes en que el autor de Platicitis Philosophorum y Estobeo registran las diversas opiniones sobre las sustancias de los astros, la magnitud y la figura del sol, etc. Se dice siempre de Epicuro, él no rechaza ninguna de tales apreciaciones. Todas pueden ser exactas, pero él se atiene a lo posible. Además, Epicuro polemiza también contra el modo de explicación intelectual determinante y por tanto unilateral de la posibilidad real. Así, Séneca expresa en sus Cuestiones Naturales: Epicuro afirma que todas estas causas pueden existir y busca a la vez muchas otras explicaciones. Critica a los que sostienen que cualquiera de estas causas es la adecuada, porque es arriesgado juzgar apodícticamente sobre aquello de lo cual solo se deducen conjeturas. Se ve, pues, que no hay ningún interés en investigar las causas reales de los objetos. Él no trata simplemente de tranquilizar al sujeto que explica, desde que todo lo posible es admitido como tal hecho que responde al carácter de la posibilidad abstracta. Es evidente que el azar del ser es solo traducido en el azar del pensamiento. La única regla prescrita por Epicuro, que la explicación no debe contradecir a la percepción sensible, se extiende por sí misma, porque lo posible abstracto consiste en efecto en estar exento de contradicción. Por eso es indispensable evitarla. En fin,
Epicuro reconoce que su modo de explicación solo se propone la ataraxia de la autoconciencia, no el conocimiento de la naturaleza en sí y para sí. No tenemos necesidad, sin duda, de exponer con pormenores que aquí también Epicuro se halla en oposición absoluta frente a Demócrito. Vemos en consecuencia que ambos pensadores se oponen paso a paso. Uno es escéptico, el otro dogmático. Uno considera al mundo sensible como apariencia subjetiva, el otro como fenómeno objetivo. El que juzga al mundo sensible como apariencia subjetiva se dedica a la ciencia empírica de la naturaleza y a los conocimientos positivos y representa la inquietud de la observación que experimenta, aprende en todas partes y recorre el mundo. El otro, que tiene por real el mundo fenoménico, rechaza el empirismo, la calma del pensamiento que halla su satisfacción en sí misma, la autonomía que extrae su saber ex principio interno, están encarnadas en él. El otro, que tiene por real el mundo fenoménico, rechaza el empirismo, la calma del pensamiento que halla su satisfacción en sí misma, la autonomía que extrae su saber ex principio interno, están encarnadas en él. Pero la contradicción va más lejos aún. El escéptico y empírico, que tiene a la naturaleza sensible por apariencia subjetiva, la considera desde el punto de vista de la necesidad y busca explicar y aprehender la existencia real de las cosas. Por el contrario, el filósofo y dogmático, que acepta el fenómeno como real, solo ve en todas partes el azar, y su modo de explicación tiende más bien a suprimir toda realidad objetiva de la naturaleza. Estas contradicciones parecen encerrar cierta dosis de absurdo. Me cuesta trabajo suponer que estos hombres que se oponen en todo se adhirieran a la misma doctrina y sin embargo en apariencia se hallan encadenados entre sí. Estudiar sus relaciones generales será el objeto del próximo capítulo. Aquí hacemos una pausa y seguiremos en la segunda parte. Diferencia particular entre la física democrítea y la epicúrea. Pausamos.